Bien, buenas noches a todos y todas los que no he saludado Buenas noches, profe. anteriormente. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Vamos a arrancar solo nosotros, los que estamos acá. Esperaría que los que no puedan asistir hoy pudieran ver el video. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Tratando primero de recontextualizar el trabajo que hemos estado haciendo hasta el momento. Nuestro trabajo se ha centrado en las últimas clases sobre el concepto de vector y hasta el momento nosotros hemos discutido solamente un tipo de vector, lo que nosotros llamamos los vectores en el plano. Esos vectores nosotros los entendimos, digamos que desde dos enfoques, el enfoque algebraico y el enfoque geométrico. Cuando hablamos de un vector desde el enfoque algebraico, nosotros hablábamos de una pareja de números reales y de ciertas operaciones involucradas entre esas parejas de números reales. Cuando nosotros hablábamos de los vectores en el enfoque geométrico, nosotros hablábamos de flechas, hablábamos de puntos, hablábamos de ángulos y de alguna manera siempre había una especie de conexión entre esos dos enfoques. Yo siempre podía tomar casi que cualquier concepto geométrico y traducirlo en el contexto algebraico y viceversa, naturalmente. Hoy nosotros vamos a empezar a trabajar con un nuevo tipo de vector, que es lo que se conoce como los vectores en el espacio o los vectores en R3 o los vectores de tres componentes. Y el trabajo que nosotros vamos a hacer sobre esos vectores, inicialmente, y de eso vamos a estar ocupados en la sesión de hoy, va a estar centrado exclusivamente en el aspecto algebraico de estos vectores, fundamentalmente en qué son los vectores desde un enfoque netamente algebraico, es decir, sin irnos a dibujar todavía, porque para dibujar este tipo de vectores o para graficar, perdón, este tipo de vectores, necesitamos primero hablar de ciertos preliminares geométricos. La razón es que esos vectores en el espacio ya no los vamos a dibujar en el plano cartesiano, como lo hacíamos con los vectores en el plano, sino que los vamos a dibujar en lo que se conoce como el espacio cartesiano. Y yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes con ese espacio cartesiano, pero sea lo familiarizados que estén, vamos a tener la necesidad de hablar un poquitico de los preliminares de ese objeto antes de empezar a tratar los vectores desde el punto de vista geométrico. Entonces el trabajo hoy es netamente algebraico, el trabajo hoy es netamente operativo, por decirlo de alguna forma. Y ya la próxima sesión de clase, que sería la sesión de clase de este jueves, empezaríamos a meterle o a meternos, perdón, con lo correspondiente a lo geométrico y a los problemas geométricos que están involucrados detrás de este tipo de vectores. Ese es el contexto sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. Y para arrancar, lo primero que vamos a hacer es tratar de generalizar ciertas ideas que nosotros teníamos sobre los vectores en el plano. Cuando nosotros hablábamos de vectores en el plano, nosotros los definíamos, algebraicamente hablando, como parejas de números reales, como parejas ordenadas de números reales. En el caso de los vectores en el espacio, o vectores de tres componentes, nosotros ahora vamos a hablar de ternas ordenadas de números reales.
Es decir, los vectores en el espacio algebraicamente se van a representar por medio de tres números reales ordenados. Hay un primer número o primera componente, una segunda componente y una tercera componente. Y esos vectores nosotros los vamos a considerar con números reales de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, un vector en el espacio o un vector en R3 es esta terna de números reales que estoy mostrando acá. La terna 2, menos 3 y 7. Entonces, dense cuenta que algebraicamente la diferencia entre los vectores en el plano y los vectores en el espacio es exclusivamente la cantidad de componentes que tiene. Ahora nosotros vamos a hablar de objetos con tres componentes. Y entonces, en ese sentido, muchos de los detalles o características de los vectores en el plano se pueden generalizar naturalmente a los vectores en el espacio. Porque lo que vamos a hacer es hacer muchas cosas que hacíamos con vectores en el plano, pero con una componente más. Es decir, le metemos una tercera componente a las características algebraicas de los vectores en el plano. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me escuchan? No hay preguntas. Sí, profe. Entonces, un ejemplo de esas cosas o de esos aspectos que nosotros podemos generalizar de los vectores en el plano son las operaciones que nosotros habíamos definido. Nosotros hasta el momento hemos hablado fundamentalmente de tres operaciones para los vectores: la suma, el producto por escalar y el producto punto. Y yo creo que todos recordamos en este momento cómo se definían esas operaciones para los vectores planos. Lo interesante acá es que yo puedo generalizar esas operaciones hacia los vectores en el espacio. Y entonces, por ejemplo, yo puedo coger dos vectores en el espacio, o vectores de tres componentes también los voy a llamar, y yo los puedo sumar. Y la suma de dos vectores de tres componentes tiene el mismo fundamento que la suma para vectores en el plano, que es al fin y al cabo la suma componente a componente. Entonces, si yo quiero sumar este vector más este otro vector, pues simplemente sumo primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente. Y entonces en el ejemplo que estoy mostrando acá, la suma del vector 2, 5, 7 más el vector 4, 3, menos 1, pues simplemente es 6,8,6. ¿Sí es claro de dónde salió este 6,8,6? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Listo, pues. Otra operación que teníamos para vectores en el plano era el producto por escalar, que era coger un número y multiplicarlo por un vector. Aquí también lo vamos a tener. La diferencia es que ahora ese producto lo vamos a hacer con tres componentes. Y entonces en ese sentido vamos a coger este número y lo vamos a multiplicar por cada una de las tres componentes. Y entonces 6 por 2, menos 1,7, pues simplemente es 12, menos 6,42, que es el resultado de coger el 6 y multiplicarlo por cada una de las componentes de este vector. ¿Sí es claro cómo se hizo esa operación ahí? ¿Sí es claro Sí, para profe. todos? Listo, pues. Y la última operación que nosotros conocíamos de los vectores en el plano era el producto punto, que si ustedes recuerdan bien, el producto punto simplemente se definía como multiplicar componente a componente y luego sumar todas esas multiplicaciones.
La idea sigue siendo la misma para vectores en el espacio. Si yo tengo este vector 2, menos 3,1 y hago el producto punto con el vector 4 menos 5 menos 2, el resultado de esa operación pues es coger 2 por 4 más menos 3 por menos 5 más 1 por menos 2. Entonces tengo esta operación de acá y la desarrollo y el resultado me da 21. Si estamos todos de acuerdo en que ese producto punto entre esos dos vectores da 21. Si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, hasta el momento que hemos discutido, hasta el momento hemos discutido ciertas operaciones entre los vectores de tres componentes que no son más que las mismas operaciones que teníamos para vectores de dos componentes. Digamos que hasta el momento no hay nada nuevo ni nada especial con respecto a estas operaciones. Lo nuevo empieza cuando nosotros consideramos una nueva operación que es exclusiva de los vectores en el espacio. Y esa operación es la que se conoce como el producto cruz o producto vectorial entre vectores de tres componentes. Esta operación nosotros no la habíamos discutido porque esta operación no existe para los vectores de dos componentes. El producto cruz es una operación exclusiva para vectores de tres componentes. Y la definición de esa operación, digamos que tiene sus detalles y de hecho hay varias formas de definir el producto cruz. Nosotros vamos a discutir fundamentalmente las dos maneras básicas como se define el producto cruz. Vamos a ver que cada una de esas definiciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a entrar a discutir sobre eso. Y vamos a tratar de calcular producto cruz entre vectores de tres componentes. Y esta que voy a mostrar acá es simplemente la primera definición. Yo tengo dos vectores de tres componentes. El primer vector tiene tres componentes B1, B2, B3. El segundo vector tiene tres componentes W1, W2 y W3. Y definimos para esos dos vectores el producto cruz a partir de esta fórmula que les estoy mostrando acá. Esa fórmula se ve un poco colorida, lo sé, pero el propósito primordial de haber hecho esa gama de colores para definir el producto cruz es que ustedes entiendan que en el producto cruz el resultado tiene tres componentes. Y esa es la primera notoriedad que tiene el producto cruz. Cuando nosotros hacíamos producto punto, el resultado era un número, como ustedes pueden ver bien acá en este último ejemplo que habíamos mostrado. En el caso del producto cruz, el resultado del producto cruz es un vector de tres componentes. Este es el primer producto entre vectores cuyo resultado es un vector. Por eso la literatura lo llama producto vectorial en algunos textos. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, que cuando nosotros calculamos el producto cruz, el resultado del producto cruz tiene que ser un vector de tres componentes. ¿Sí me estoy haciendo entender con esa idea? Yo tengo una duda, profe. Dime. Para el producto cruz, ¿son solamente vectores de tres componentes o de Sí. tres en adelante? No, de tres exclusivamente. Nada más, ok. El producto cruz pues de hecho nosotros no vamos a hablar de vectores de más componentes honestamente. O sea, en este curso nos vamos a centrar solo en dos y tres componentes. Porque
lo importante para nosotros va a ser lo geométrico. Y lo geométrico máximo llega hasta 3 componentes, porque máximo se pueden ver hasta 3 dimensiones, por decirlo de alguna forma. Pero saliéndome un poco de lo que vamos a ver en este curso, para los vectores de más componentes, de 3, no existe el producto cruz. El producto cruz es exclusivo de los vectores de 3 componentes. Para vectores de más componentes existen otros productos, pero nosotros no vamos a entrar a discutir sobre ellos. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Ahora centrémonos en la fórmula, que es una fórmula un poquitico enredada. Y el problema precisamente con esta primera definición es que, por decirlo de alguna forma, la fórmula es de fácil aplicación, pero en muchas ocasiones se presta para confusiones, porque como está tan llena de subíndices y de símbolos, uno puede llegar a confundirse. Pero vamos a tratar primero, antes de mostrar un ejemplo, de entender la idea que está detrás de esta forma. Como les decía, el resultado tiene solamente 3 componentes. Estas 3 componentes de acá. La primera componente es el resultado de multiplicar b sub 2, que es la segunda componente del vector v, por w sub 3, que es la tercera componente del vector w. Entonces yo hago b sub 2 por w sub 3 menos b sub 3 por w sub 2. Entonces, la primera componente del resultado es coger la segunda componente de v por la tercera componente de w menos la tercera componente de v por la segunda componente de w. Esa es la primera componente del producto cruz. La segunda componente, que es la que ha pintado acá en este azul clarito, surge de coger la tercera componente del vector v y multiplicarla por la primera componente del vector w. Y a eso le resto la primera componente del vector v multiplicada por la tercera componente del vector w. Si ustedes miran cuidadosamente estas fórmulas, son operaciones que para nada son misteriosas, son multiplicaciones y restas entre números, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado en que estén aplicando correctamente la fórmula que se esté planteando. Entonces, mucho cuidado, no vayan a mezclar, por decirlo de alguna forma. La fórmula es esta, por decirlo de alguna manera, y no le vayan a hacer ningún cambio, porque entonces el resultado no sería el producto cruz. La tercera componente del producto cruz es coger la primera componente de v por la segunda componente de w y restarle la segunda componente de v por la primera componente de w. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros calculamos el producto cruz, lo que debemos hacer es tener clara la fórmula, en algunos casos memorizarla incluso, y aplicarla teniendo en cuenta cuáles son las componentes de V y cuáles son las componentes de W. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me sigue Sí, con la profe. idea? Ya vamos a ver un ejemplo, claro está. Pero sí es más o menos clara la idea de cómo se calcula ese producto cruz. ¿O no? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, una pregunta. ¿Y Dime. después de que salgan los resultados, se hace la suma o No, no qué porque se son 3 quedan así? componentes distintas. O sea, el Ah, resultado son 3 componentes. Estas 3 ah, componentes no se mezclan entre sí.
¿Sí me hago Ya, profe, entender? gracias. Por eso yo insisto tanto en que en el producto cruz el resultado es un vector de 3 componentes. No es un número como pasaba con el producto punto. Quiero que miren este ejemplo y quiero que miren cuidadosamente la aplicación de la fórmula para que vean claramente cómo se calcula ese producto cruz con esta primera definición. Insisto nuevamente, tengo dos vectores de 3 componentes y voy a hacer el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, aquí el resultado, y miren cuál es la notación que yo utilizo para diferenciar el producto cruz del producto punto. En el producto cruz yo uso una cruz para representar esa operación. Es para que no se vayan a confundir con respecto a cuál operación es que tienen que realizar. Eso proviene de la simbología. Y ese producto cruz, de acuerdo a la fórmula, tiene 3 componentes. Y aquí están separadas esas componentes por una coma. No sé si eso era evidente aquí en la fórmula. Aquí es la primera componente, coma, la segunda componente, coma, la tercera componente. Entonces quiero que miren cuidadosamente qué es lo que se hace. Yo cojo la fórmula y entonces la primera componente es B2 por W3. B2 es la segunda componente de V, W3 es la tercera componente de W. Entonces B2 por W3 es 5 por 4 menos B sub 3, que sería 6, por W sub 2, que W sub 2 sería la segunda componente de W. Esto de acá sería solo la primera componente. La segunda componente, su fórmula dice, y aquí la voy a señalar, es B3, que sería 6, por W1, que sería este 1 de acá, menos B sub 1, es decir, la primera componente de V, por W sub 3, que W sub 3 en este caso sería 4. Entonces la segunda componente sería 6 por 1 menos 2 por 4. Y la tercera componente, o la fórmula de la tercera componente, sería B1 por W2, y entonces aquí B1 sería 2 por W2, que sería menos 2, menos B sub 2, que en este caso sería 5, por W sub 1, que en este caso sería 1. Y entonces la tercera componente sería 2 por menos 2, menos 5 por 1. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí es clara la aplicación de la fórmula? Sí, profe. Lo que nos queda entonces es hacer las operaciones. Esta primera componente, que sería 5 por 4 menos 6 por menos 2, pues 5 por 4 da 20, 6 por menos 2 da menos 12, sería 20 menos menos 12, que sería 32. La segunda componente sería 6 por 1 menos 2 por 4. 6 por 1 es 6, menos 8 daría menos 2. Y la tercera componente sería 2 por menos 2 menos 5 por 1. En este caso sería menos 4 menos 5. Y en ese caso el resultado sería menos 9. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí con el resultado final? ¿Sí es claro de dónde salieron Sí, esos 3 profe. números? Sí, señor. Y esto, que está señalado aquí en verde, es el resultado del producto cruz. Entonces yo multiplico este vector, producto cruz, este vector,
y el resultado me da otro vector de 3 componentes, que en este caso sería 32 menos 2 y menos 9. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a ver si es claro. Quiero que me calculen el siguiente producto cruz. Voy a copiar esto, pero no es que sean estos vectores, sino simplemente para que sea como rápido. Control, esto sería 5, 1, 7. Tengo la cruz acá. ¿Dónde está la cruz? ¿Alguien vio la crucecita? Aquí está. Producto cruz. 4 menos 2. Quiero que me hagan el cálculo de ese producto cruz. No creo que se demoren mucho. Allá arriba está la fórmula. Quiero ver si la están utilizando o aplicando bien. Que me den el resultado y entramos a discutir. 2 minuticos. Yo creo que eso es más que suficiente para el cálculo de ese producto cruz. ¿Listo? 2 minuticos. Y ya les vengo a preguntar el resultado. ¿Listo? ¿Alguien me tiene la respuesta a esa operación? Profe, a mí me dio -5, Voy a escribir. Dame un segundo. -9, perdón.
¿Listo? 18 menos 14. ¿Cómo menos 14? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? No es 18, sino menos 18, profe. Listo, pues. ¿Qué dicen los demás? Profe, yo el primero no lo entiendo porque da -9, profe. Miremoslo a ver. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice P sub 2, que sería este, por W sub 3, que sería este. Entonces, -1 por -5 daría 5, menos B sub 3 por W sub 2. Pero W sub 2, entonces B sub 3 por W sub 2 daría -14. Pero entonces sería 5 menos -14. Entonces sería 5 más 14. Entonces aquí daría 19. ¿Sí? Ahora sí entiendo, profe. Muchas gracias. Pero si da 19 o me equivoqué. Pues yo lo hice así, yo entendí así, profe, pero yo no estoy seguro. Por eso le preguntaba, no estoy seguro. Pero a mí me dio también 19, profe. Las demás. Alejandra, ¿revisaste? Sí, profe, estoy revisando y el segundo también me quedó mal porque no lo multipliqué por un 4, sino por un 1. Entonces, ese porfa, elimínalo porque quedó mal. ¿Por qué por 4? Ojo con las fórmulas, ¿no? Bueno, ok. Esto, mejor dicho, voy a ahorrar este y este. No, puede que esté bien, pero lo voy a ahorrar mientras tanto. El 19 sí estamos seguros. ¿Estamos seguros que la primera componente es 19? ¿Y están ahí o se fueron? Sí, profe, ese es 19, profe. Profe, a Listo. mí también me dio 19. La primera componente. La segunda. ¿Cuánto da la segunda componente? Para mí también da -1, profe. ¿-1? Sí, sí, señor. ¿Qué dicen los demás? Un momento, profe. Listo. Profe, y a mí el tercero me dio -9. Voy a escribir eso a ver y los demás me dicen quite, ponga, no entiendo, hasta que todos estemos de acuerdo del resultado que pongamos al final. ¿Sí? A mí ese -1 no me da. ¿A ti cuánto te da, profe? Pero otra vez, espera.
Ahí me da 3. A mí me da 3, A mí profe. también me da 3. ¿Me explican? Yo no entendí, profe, por qué me da -1 Porque entonces. 7 por 4 es 28. Y da -5 por -5 da -25. Ahí sería 28 menos 25, sería 3 positivo. ¿Estoy mal? Que yo puse 7 por 1, qué bruto. No, gracias, ya entendí. Yo lo puse mal. O sea, mira la fórmula, Giovanni, mira las fórmulas que están ahí arriba. Y Sí, aplica sí, los profe, no sé extremos. por qué la puse mal, yo estaba mirando, pero ya tienen razón. Voy a revisar el último entonces yo. P1 por W2 me da -10. -10 menos. Ahí me da -6. Confírmenme. Ahí me da -6. Sí, profe, a mí también. Qué pena, Todo. es que me confundí, profe. Estaba mirando la fórmula de arriba, en un momento me confundí, por eso es que me está dando mal los números. Sí, El profe, de último, acuerdo ¿ya está contigo, claro, Giovanni? -6. -6. A mí me da -6. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguna voz disidente? ¿Sí? ¿Bien o no Sí, bien? profe. Sí, señor. O sea, yo quiero que ustedes se den cuenta que la fórmula no tiene mayor misterio. Simplemente es coger los números y aplicar las operaciones que aparece en cada componente. Es decir, coger el color amarillo y calcularlo, y esa es la primera componente, coger el color azul y calcularlo, y esa es la segunda componente, coger el color violeta, calcular, bueno, rosado, calcularlo, y eso da la tercera componente. Es una fórmula de fácil aplicación, pienso yo, y esa es la gran ventaja de esta primera definición del producto cruz. La desventaja que yo le veo, dime. ¿Podemos hacer otro ejercicio, por favor? Listo. A ver, tengo. Ay, pero ese ya está calculado. Entonces, más bien me tocó inventarme otro. Pero podemos hacer es que lo hacen ustedes, ¿cierto? Sí, Sí, obvio. profe. Dime. Sí, profe, pero después nos puedes poner la fórmula para guiarnos. Sí, 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 yo la subo. Creo que en teoría, y eso sí se los digo, ustedes tienen que memorizarse la forma. O si no se memorizan esta fórmula, entonces les voy a dar una segunda definición que de pronto sea más fácil de memorizar, pero es más complicada de aplicar. Pero mira, ahí está la fórmula. Por el momento úsenla, ahí la tienen, hasta que la mecanicen. 2 minuticos también.
¿Listo? Profe, pues yo traigo a intentar, pues yo espero, yo creo que me quedó bien. Yo puse 34 menos 13 y 3. Listo, mientras lo copio, las demás, o los demás, perdón, van confirmando. ¿Me repites, por favor? 34 Sí, menos 13 menos 13 y 3. y 3. Bueno, vamos a ver, ojalá, profe. Pues, profe, a mí sí me da 34, pero una preguntita. Es que haciendo la multiplicación, profe, me da, por ejemplo, 30 menos 4 y hacerla en la calculadora me puede dar 34. Pero ¿Y entonces no esto? sé si los dos menos, Eso. los dos menos me haría la suma. Sí, sí, ¿no? Pero así mismo daría en el último. En el último me puede dar 3 o me puede dar el 3. Entonces, porque es lo mismo, 8 menos 5 o 8 menos 5. No, no, es una o la otra. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la fórmula? A ver, ¿la última? Sí, profe. La No, porque última. la última no es menos 5, porque el segundo componente de la primera es 5 positivo. A ver, miren la fórmula. Miren la fórmula. Vamos a hablar de la última. Vamos a hablar de la última. P1, 2 por W2, 4. 2 por 4, 8. Menos 5 P2 por 1. Entonces 3. es 8 menos 5. No menos 5. Es 8 menos Sí, 5. profe. Sí, sí, señor. Sí, Eso sí. da A mí 3. me da completamente igual a mi compañero. Sí, profe. Entonces sí Me da da ese igual, resultado, igual a profe. Giovanni. Sí, profe. 34 menos 13 y 3, profe. Sí, señor. Maravilloso. Maravilloso. Sí, Profe, es que estamos. yo creo que depende mucho, es como del orden, profe. Lo intenté hacer más ordenado y es más fácil. Sí, No, no, no es que lento, miren, sino o como sea, mucho espacio. miren, o sea, lo que va a decir va a sonar brutalmente pretencioso y presuntuoso. Yo me puedo dar el lujo de hacer esa operación sin necesidad de ponerme a escribir las cuentas. Ustedes, mientras le cogen el tiro, tienen que escribir así como lo escribimos aquí arribita, Ujú. así en orden, con cuidado, porque ustedes hasta ahora están mirando esta operación. O bueno, no sé, de repente alguno de ustedes la conozca y la pueda hacer más rápido, pero digamos que los que hasta hoy la estamos viendo o la están viendo, tienen que hacer eso con cuidado, lentamente, hasta que lo mecanicen y les salga muchísimo más ágil. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Sí, señor. Quedan 10 minutos, más bien dejemos para la sesión del jueves. Brevemente les muestro la otra manera de definir el producto cruz y entramos a hablar de lo geométrico. Entonces, por hoy dejemos así porque habíamos acordado que era 1 hora y no quiero extenderme más de esa hora. ¿Listo? Sí, señor, profe. Muchas gracias. No, Vale, a profe, Mañana, gracias. profe. que estén Chao, muy bien. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, profe, Ustedes, hasta Hasta luego, luego. compañeros. Que descansen. lo mismo, descansen. Igualmente, bendiciones. Gracias.